Buenos días, hoy es martes, julio 30, seguimos con nuestro devocional. Bienvenidos a todos. Recuerde que estamos desde Casarroca, Cúcuta, desde la frontera. Los bendecimos a todos y los queremos a todos. Y vamos a seguir con la segunda parte de una iglesia enferma y una iglesia dormida. Y vamos al versículo 49. Dice en Lucas 8:49, dice: todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Siempre vendrán malas noticias, pero ninguna tiene el poder para parar el poder de Dios. Y mire, si su vida está muy tranquila, preocúpese. La vida es eso, es solucionar, es hacer. Y siempre vendrán malas noticias. Lo importante es que Dios tiene el poder para solucionar todo lo que venga a nuestras vidas. Versículo 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. La invitación de hoy es para que seas atrevido, para que hagas oraciones peligrosas y sin miedo. Y aunque las dificultades parezcan imposibles de resolver, le vas a creer a Dios. No tengas miedo. Versículo 51. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Jesús escogió quienes iban a ser testigos del milagro. Jesús escogió. Escoge quienes entran a tu casa. Escoge quienes entran a tu vida. Escoge. Dios escogió quiénes eran los que iban a ver el milagro. Y si tú estás acá, Dios te está escogiendo para que seas partícipe de algo sobrenatural. Para que seas partícipe de que Casarroca sea una iglesia de cosas sobrenaturales, de movimientos sobrenaturales, de cosas sobrenaturales. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Escoge las mejores compañías. Las relaciones nos definen. En Génesis 24 se narra la historia donde Abraham manda a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y buscó una mujer que fuera de su pueblo. Guardemos este principio. Esto nos lleva a ver el valor de las relaciones. Él sabía y por eso dijo: no específicamente mi hijo se va a casar con una de mi pueblo. Escojamos las relaciones para lo que vayamos a hacer, para los negocios, para nuestra vida. Usted no se puede unir a cualquiera, porque si no, usted no va a poder soportar ni sobrevivir a lo que viene para este tiempo. Recuerde que la decisión más importante es recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero la segunda decisión más importante es con quién me voy a casar. Y para lo que viene, usted necesita estar bien acompañado, porque viene mucha turbulencia. Amén. Hoy Dios está tocando a la puerta. Déjalo entrar. Jesús dejó por fuera a la multitud y solamente entraron los padres de la niña y los 3 discípulos que habían sido testigos de su transfiguración y que estarían también en el momento de la agonía en Getsemaní. Él sabía a quién había escogido. ¿A quién has escogido? Permite que ellos siempre estén ahí. Versículo 52. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Dios quiere poner freno a tu llanto. Él es el único que te puede consolar. Lloremos por los que no tienen vida eterna. Recuerde que hay 3 clases de muerte. Una es la muerte física, por la que vamos a pasar todos a no ser que venga el Señor. La otra es la muerte espiritual. Recuerde que tenemos una herencia negativa del primer Adán, que nacemos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y la más terrible de todas es la muerte eterna, por no reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y por eso lloremos por aquellos que si no lo conocen van a tener esa muerte eterna. Y hoy no les hablo de religión, sino de una relación. Oremos para que esas personas tengan un encuentro personal con Dios. Por eso, en este 2024, con Dios siempre en contacto. Versículo 53. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Ellos no tenían fe en el poder de Dios, por eso se burlaban. No había sinceridad en su llanto, eran puras lágrimas de cocodrilo. Versículo 54. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. En la mano están los ministerios de la iglesia. El meñique
es el maestro. El anular es el pastor, es el que está casado con la iglesia. El del corazón es el evangelista, el que se quiere salir de la mano para alcanzar gente. El índice es el que te dice, es el profeta, el que te dice por dónde tienes que ir. Y el pulgar es el apóstol, es el que maneja todos los ministerios. Necesitamos que Dios nos tome de la mano, que tome todos los ministerios de la iglesia y que nos levante. Es el tiempo de levantarnos y hacer guerra. Necesitamos que el Espíritu vuelva y que la iglesia se levante. Los judíos creían que el alma humana, al salir del cuerpo, en el momento de la muerte, se queda cerca al cadáver durante 3 días, marchándose definitivamente al 4.º día. Por eso llegó a resucitar a Lázaro al 4.º día, para que no les quedara duda de ellos de que era un milagro y que Dios podía hacer cosas tremendas y maravillosas. Miren lo que dice en el versículo Juan 11, versículo 39. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Que no quede dudas de que el que mantiene esta iglesia es el poder de Dios. Y Dios quiere hacer cosas tremendas a través de tu vida. La iglesia no son las piedras, la iglesia es cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cosas tremendas. Volvamos a Lucas, capítulo 8, versículo 55. Dice: recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Una prueba de que estás vivo es que tienes hambre. Enfermo que come, no muere. Y recuerden esto, que un pastor con panza es un pastor de confianza. Entonces, por eso tenemos que comer, es prueba de que estamos vivos. Jesús dijo que sus palabras eran alimento verdadero, alimento verdadero. Versículo Juan capítulo 6, 35 dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. La salud y el vigor espiritual dependen del alimento espiritual. La vida espiritual de una congregación suele indicar que el líder no se ha estado alimentando adecuadamente, y por lo tanto las ovejas también. Una iglesia débil es un líder débil. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo está la parte administrativa? ¿Cómo está la contabilidad? ¿Cómo está todos? Tenemos que ser fuertes, alimentarnos de Dios. Únicamente la gente espiritualmente enferma no siente apetito por el alimento espiritual. Hace poco tuvimos problemas de dengue y obviamente en el hogar, imagínense, 30 niñas, y tuvimos 2 casos específicos de niñas que se complicaron porque a las otras les daba el dengue, pero se levantaban rapidito. Pasaban por lo que pasaban, pero enseguida se levantaron. Pero con 2 tuvimos complicaciones. Una porque no comía bien y la cogió completamente debilitada, y otra porque casi no tomaba agua. ¿Cuál es tu situación? El servicio de Dios depende de nuestra salud espiritual, y esta depende del alimento espiritual. La iglesia se está muriendo porque no le están dando palabra de vida. Nosotros tenemos que dar palabra de vida. Podemos hablar muy bonito para que usted se empodere, pero Dios quiere es quebrantarte para que te arrepientas y tengas vida eterna. Eso es lo verdaderamente importante y lo que la gente tiene que escuchar. La mujer del flujo de sangre es la iglesia de antes, esa que quería sacar poder de Dios. Dice que sacó poder de Dios, que entiende que Él es el único que puede limpiarla. Pero la religiosidad no la dejaba acercarse a Dios, no la dejaba limpiarse. Y por eso necesitamos es un toque de Jesús, no de religión, sino tener una relación con Jesús. Recuerde lo que pasó cuando Jesús quería limpiarle los pies a sus discípulos, que Pedro no quería hasta que entendió. Porque cuando permitimos que Él entre a nuestra casa, Él nos baña, es decir, nos da la salvación. Pero todos los días que salgamos de casa, nos vamos a ensuciar. Y por eso solo necesitamos que nos limpie los pies. El arrepentimiento es algo de todos los días. Todos los días tenemos que cambiar. Por eso necesitamos 3 cosas importantes para nuestras generaciones. Invita a Jesús a tu casa.
En esto, Lucas 8:41 dice, en esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Invitemos a Jesús a nuestra casa. Lo segundo, dale mucho amor a tus hijos. En Lamentaciones 3:22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Jeremías estaba tan deprimido como una jirafa con dolor de cuello. Y nuestros hijos se van a deprimir. Y si alguien tenía problemas, ese era Jeremías. Pero él apartaba sus ojos de la tormenta y miraba fijamente su maravilloso Dios y sus promesas de amor que nunca tocan fondo. Por eso decía, el gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás termina y se renuevan cada mañana porque Él es fiel. ¿Sabes qué? La tormenta de Jeremías durante su ministerio nunca cesó, pero sí lo hizo el desánimo de Jeremías para que continuara hasta el fin. Por eso, porfa, debemos estar pendientes de darle amor a nuestros hijos. Todos son tan diferentes, pero todos necesitan de tu amor. Y por eso también tenemos que estar pendientes de la iglesia. Y lo tercero, buen alimento. Versículo 54. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. La niña de 12 años simboliza a la iglesia de las últimas generaciones, que se está muriendo porque nosotros no estamos cumpliendo la parte que nos compete. Cada vez más jóvenes dicen ser ateos, y si dicen que son cristianos es pura apariencia. Es una iglesia sin poder. Necesitamos que Dios nos levante y nos llene de su Santo Espíritu. Necesitamos el altar familiar. Necesitamos que estas nuevas generaciones tengan temor de Dios. Y por eso, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué amistades tienes? ¿Qué estás hablando? ¿En qué te estás ocupando? ¿El celular está drenando tu vida? El celular es una herramienta tremenda, pero ¿cuánto tiempo estás perdiendo en él? Versículo 56, Lucas 8:56. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no le contaran a nadie lo que había sucedido. Yo creo que estos padres no se quedaron callados. Por lo menos yo no podría decir lo que Dios ha hecho en la vida de mi hija y ellos en la vida de su hija. En la iglesia está viniendo la mamá de una niña que trató de suicidarse. Y fue algo terrible, porque por cosas de la vida ella se deprimió y tomó la decisión de quitarse la vida. Ella dejó una carta donde su amiga, donde se estaba despidiendo, la amiga llamó al novio de la niña. Él llegó corriendo y cuando llegó con la policía y la encontraron ya ahorcada. La policía dijo que ya no había nada que hacer, que ellos no la iban a bajar. Pero él empezó a gritar, una vecina lo escuchó y él con la vecina lograron bajar a la niña. La niña todavía estaba con vida. Y gracias a Dios se salvó. Esta mamá no se quedó callada, vino acá, hemos estado orando por ella y esto ya pasó hace algún tiempo. Les quiero decir que ella ahora es parte de uno de los ministerios de la iglesia y que Dios ha restaurado su vida. Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. La niña no estaba muerta, estaba dormida y Dios quiere hacer cosas tremendas y maravillosas. El pueblo judío, cuando usted va a visitar los campos de concentración, el pastor Darío, yo nunca he ido, algún día iré, pero él nos contaba que había un momento cuando iban a los campos de concentración que los soldados decían nunca más, nunca más, nunca más. Ese es el tiempo de creerle a Dios y decirle al enemigo que nunca más, nunca más, nunca más va a acabar con nuestras nuevas generaciones. Porque vamos a bajarlas del sitio donde están, a quitarles la soga que tienen al cuello y a orar por ellos para que transformen y cambien este mundo. Compañeros de trabajo, amigos, les quiero decir que la iglesia no está muerta, sino que simplemente está dormida, pero Dios ya la levantó. Dios los bendiga.